Entonces voy a poner mi timer. Mientras tanto, voice por chat, por favor. Eh, y ya, sin más que decir, empiezo este discurso en 3, 2, 1, va. Vamos a ganar este debate explicando dos líneas en particular. La primera, porque en oposición existen personas significativamente más infelices y que la pasan mucho peor. Pero segundo y más importante, cómo oposición daña particularmente al actor que ya es más vulnerable en la ronda, es decir, las personas de bajos recursos, en razón de que les pone demasiada presión. Vamos primero a explicar en torno a por qué las personas se sienten peor en oposiciones. Miren, lo primero, para entender esta ronda, es importante terminar de clarificar y definir qué se considera en el status quo, o sea, donde es este debate, qué es útil y qué no es útil. Creemos que eso se ve principalmente impulsado por narrativas capitalistas, ¿cierto? Que mencionan la importancia de generar productividad, de generar dinero, de que vales en razón de la materia que tienes. Piensen que así funciona la sociedad. Por ejemplo, es por eso que una persona que tiene un carro o una casa aparenta y es vista como más poderosa o más exitosa que quienes no lo tienen. Es por eso que incluso desde el colegio, ¿no? Quien tiene el mejor celular es visto como la persona más chévere, la más popular, etc. Esto explica que el mundo se rige bajo narrativas de que quien más tiene, más vale y más ha de ser reconocido. Eso entonces genera que en oposición, cuando hacen cosas que no tienen el estigma de productivas, sienten sustancialmente mal en la comparativa, ¿cierto? Y cuando tú te sientes mal con algo, lo que razonablemente haces es evitar hacerlo a toda costa. Eso luce en oposición como personas que, entre, por ejemplo, descansar y seguir haciendo tareas académicas y etc., incluso si se mueren de sueño e incluso si genuinamente quieren dormir, probablemente prefieran seguir estudiando. Esto luce como personas que, entre hacer horas extra y por fin, después toda la semana sin ver a tu familia, salir con ellos, probablemente prefiera seguir teniendo horas extra. Creemos que esto es malo en razón de que son personas que disfrutan menos, ¿cierto? Porque es importante reconocer que el salir con tu familia, el dormir cuando quieras, etc., son cosas que te hacen genuinamente sentir bien, ¿cierto? Y ojo con el matiz, no estamos diciendo que en oposición no salgas con tus amigos, no salgas con tu familia, pero sí que en una gran cantidad de escenarios vas a evitar hacerlo en razón de que te vas a sentir intrínsecamente mal. Y ahora, ¿por qué es particularmente relevante que en una gran cantidad de ocasiones hagas cosas que realmente te gusten? Porque piensen que el mundo es duro, ¿cierto? El mundo está lleno de cosas que te pueden afectar, como por ejemplo falta de empleo, falta de recursos, que realmente te sientas deprimido contigo mismo, etc. La forma de contrapesar ese tipo de dinámicas es con momentos felices, porque la paso mal, pero recuerdo que tengo mi familia al lado con la que he salido ayer. Me siento mal, pero recuerdo que tengo amigos que me quieren con los que he compartido hace unos pocos días. Entonces, la precondición para poder afrontar estos momentos de la mejor forma es tener esas herramientas, las cuales hemos explicado que se ven sustancialmente más fuerte en nuestro mundo, lo que ya habría sido suficiente para ir ganando este debate. Pero vamos ahora con la segunda línea de análisis en torno a explicar por qué, de hecho, quienes más sufren en oposición son las personas de bajos recursos, que se les pone demasiada presión. Miren, hay algo muy importante en este debate a entender, panel, y es que lamentablemente en el status quo existen personas con bastante más tiempo libre que otras. Me refiero a las personas ricas por sobre las personas pobres. Piénsenlo de esta forma. Las personas pobres tienen que gastar necesariamente tiempo en tres puntos en particular. El primero es en tiempos muertos obligatorios. Por ejemplo, en vivir en zonas alejadas de sus trabajos porque es más barato. Por ejemplo, en cuando vas a atenderte a un hospital tener que estar largas colas porque no tuviste dinero para pagarte un seguro, sino que tuviste que quedarte con lo que ofrece el Estado y etc. Dos, razonablemente además tienen que estar en trabajos más demandantes en tiempo. No les basta con trabajar las 8 horas promedio, sino que tienen que trabajar significativamente más. En una gran cantidad de ocasiones son familias numerosas, tienes que atender a tu madre, etc. Y tercero, además creo que existe una carga de trabajo doméstico significativa, ¿cierto? Piensen que estas personas no se pueden dar el lujo de contratar empleados, ni mucho menos, sino que apenas si tienen para subsistir. Piensen que en la comparativa, las personas ni siquiera ricas, sino significativamente más adineradas, pueden, por ejemplo, vivir cerca de sus empleos, pueden acceder a un seguro privado que les ahorre mucho tiempo, pueden tener trabajos más flexibles que les permitan descansar cuando quieran, pueden hacer etcétera de cosas. Antes de seguir el punto de información de alta posición.
El problema es que las demás narrativas van a seguir existiendo. Es decir, las personas van a querer buscar trabajo porque necesitan dinero. Las personas van a querer estudiar porque su escuela es de sus puntos. Eso obliga a las personas Por, potencialmente a comportarse bien por ante los supuesto, o algoritmos. sea, en ambos lados las personas tienen trabajo, pero en tu mundo buscan trabajar mucho más, incluso cuando realmente están cansadas, cuando realmente quisieran simplemente desahogarse un rato. ¿Por qué? Porque el tiempo se concibe como lo más valioso, como la precondición para que tú como ser humano seas valioso. Esto prueba que o sea, en ambos lados vas a trabajar, pero en oposición, cuando no quieres hacerlo y cuando no estás listo para hacerlo en términos de salud también, vas a seguir haciéndolo. Ahora, miren que he explicado hace un momentito que las personas pobres no, ya no voy a dar más pues en este discurso. He explicado que las personas pobres tienen mucho que hacer y piensen que en la comparativa las personas ricas con ese tiempo que he explicado que ganan pueden hacer cosas como por ejemplo estudiar idiomas extra, viajar por el mundo para aumentar su cosmovisión y aumentar su CV como personas, como empleados, como empleadores y etc. Y en general como crecer mucho más académicamente y crecer mucho más bajo el estándar de oposiciones, ¿cierto? El estándar de que el tiempo y quien más aproveche el tiempo es más valioso, ¿cierto? Miren que los pobres no pueden darse el lujo de ese tipo de herramientas externas, porque al final apenas si tienen para comer, no pueden darse el lujo de, por ejemplo, acceder a academias de inglés y etc. Pero porque eso es particularmente malo en la ronda, porque piensen que oposición daña a no cualquier actor, sino al más vulnerable de la ronda, a quien ya sufre bastante al, por ejemplo, no llevar el pan a la mesa o al, por ejemplo, no llevar comida para sus hijos y ahora además en el mundo de oposición se sienten como personas intrínsecamente fracasadas, personas que no pudieron con el estándar de qué es ser una persona eficiente y que en la comparativa una gran cantidad de personas externas lo han conseguido mientras que tú no lo has hecho. Entonces hemos explicado dos cosas en este discurso. La primera es que en general son personas significativamente infelices en su mundo porque cuando no quieren seguir siendo productivos bajo el estándar de la sociedad lo siguen haciendo. En nuestro mundo no estamos diciendo que todos se van a volver vagos ni mucho menos, como reconoce alta oposición también es necesario trabajar, pero cuanto menos vas a tener más en cuenta otro tipo de factores. Pero dos, y más importante, hemos explicado que quienes más vulnerables son en la ronda son las personas de bajos recursos que sufren mucho más en su mundo porque si ya por sí parten con menos tiempo, además cuando la narrativa les diga explícitamente que al no usarlo de la mejor manera son tontos, se van a sentir doblemente mal, no solo sufren en la practicidad, sino que narrativamente se sienten unos fracasados, orgullosos de proponer en este momento. Muchas gracias por ese discurso. Ahora llamamos a alta oposición. Isaac. Va, por favor, voice por chat. Please, please, el que me abre el micrófono y advierto, me voy a enojar mucho. Lo repito y soy muy reiterativo con esto, voice por chat. Ya, bonita sala, he debatido contra todos, saludar a hoja de gobierno en especial. Los quiero un montón, siempre están en mi corazón. Y el AUS. Tres. Se me fueron los apuntes. Oh, tres, dos, uno. La única razón por la que las personas se encargan de disfrutar o de escribir todo lo que hacen en su vida es porque se ven motivadas, narrativas del capitalismo, narrativas de quieren mejorar. Por la misma razón por la que nos sentimos orgullosos cuando logramos un logro en debate, nos sentimos orgullosos cuando nos graduamos de la escuela, nos sentimos orgullosos cuando tenemos un trabajo, nos sentimos orgullosos cuando podemos sustentar no solamente a la familia en la que estamos, sino para ayudar a otros diversos contextos sociales. ¿Por qué esto es importante? Porque el punto de información que será es sumamente importante en esto por dos razones. Uno, las narrativas van a seguir existiendo, es decir, probablemente en el mundo de gobiernos las personas tengan incentivos para adivinen, para poder seguir estudiando, para poder seguir trabajando. ¿Por qué? Porque estoy creciendo, necesito tener un hogar. ¿Por qué? Porque necesito graduarme, porque si no me gradúo soy de las personas que tengo un salario básico genuinamente marginal y no soy una persona que soy juzgada socialmente. Tres, porque tengo los incentivos para poder hacerlo, para poder ser alguien en la vida. Esto hace que si la métrica que tiene que hacerse este debate es en qué lado importa más o en qué lado las personas son más felices, entre comillas, hay razones por las cuales el gobierno no lo son. Uno, son estigmatizadas.
2, son apartadas. 3, son separadas socialmente porque son personas que no han logrado por seguir una narrativa medianamente inconsciente o por seguir una narrativa que ciertamente les hace un daño. Esto hace que si lo que más le importaba en el debate a altas gobierno era hacer cómo las personas pueden trabajar en sí mismas y cómo pueden crecer y cómo pueden, no sé, entre un montón de cosas, no lo logran, porque aparte que se encarga de ejercer un daño intrínsecamente, sea, de daño, socialmente hacia las personas, hace que las personas no puedan seguir los problemas y que a ver sumamente factible. El problema es que nos dice, los pobres tienen incentivos para poder hacerlo. Hello, estamos en el pleno 2021 y las personas tienen que trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que comer. ¿Por qué? Porque deciden tener una familia. ¿Por qué? Porque quieren tener una casa, un trabajo, sueño que hacen las personas. Si las personas nacen en distintos contextos sociales diferentes o en distintas situaciones, no podemos controlar eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente no podemos poner con un dedo, tú vas a ser rico o vas a nacer en el punto de los ricos, o tú vas a hacer algo mayoritariamente, va a ser posiblemente bueno. El problema del caso del alto gobierno es que depende de dos cosas. Uno, de certeza, porque eso es lo que importa más en el metadebate, es cómo las personas pueden controlar mente las narrativas. Adivinen, no podemos hacerlo porque las personas pueden confiar o pueden creer en lo que se les da la gana en base a eso. Eso hace 3 puntos en cuadres con lo que vamos a ganar. Esto es sencillo, la narrativa de conciencia social no solamente los días de social temporada no es un yugo en sí mismo que se aparta esto, sino como un marco organizador que permite no solamente a los seres humanos tener un orden intrínsecamente de su vida, sino ir mejorando. Es decir, tener una dirección. Yo tengo que hacer estas cosas para poder crecer. Yo tengo que maybe priorizar mi tiempo en otro tipo de circunstancias para poder generar algo solamente factible. Y una aclaración muy importante, y es, el debate no es si las personas deben vivir con espontaneidad o deben ser felices o deben ser rígidamente absolutas. No es cierto, sino que lo que se debe explicar es porque una narrativa es medianamente deseable en esta sociedad depende a la hora del tiempo. Y eso hace a 3 explicaciones. Lo que más nos dicen a nosotros como personas o como jóvenes es, disfruta tu tiempo. Por eso es que nuestros abuelitos nos decían siempre a nosotros, yo quisiera tener 20 años y no haber cometido los problemas que hemos tenido. O yo quisiera tener 30 años y poder ejercer otros puntos de inflexiones para poder mejorar. Porque lo que más importa en la vida de las personas es lo que puedas hacer. Yo puedo estar actualmente hablando otro idioma o puedo actualmente aprender otro tipo de situaciones. Pero adivinen, decidí estar en un torneo donde puedo ciertamente mejorar o puedo ver ciertamente su punto de inflexión. Eso es lo que hace que lo que importa ciertamente es el tiempo a las personas, porque el tiempo no solamente te impide no solamente vivir las etapas, sino te permite disfrutarlas. En el mundo de gobierno no las disfrutas, porque lo que te dicen es, cabrón, tienes que vivir tu vida en base a lo que te medianamente fiesto. Esto lo único que se hace es sobrecargar a las personas. Lo que generas en el mundo de gobierno es tener el tipo de pensamiento de las personas. Chale, no estoy disfrutando mi tiempo. Hermano, tenemos toda una maldita vida para poder disfrutar. Si tenemos la vida para no solamente tener ese punto para que las personas puedan sentirse mejor, sino cómo funciona. Eso hace una segunda explicación, cómo funcionan las narrativas. Es decir, al existir este tipo de narrativas, no estoy diciendo que la mayoría de las personas pueden sentirse intrínsecamente relacionadas con esto, sino cómo puede ser una función temporal. Es decir, algo de orden. Antes de pasar a mis primeros 2 argumentos, baja. Yo creo que tienes que hacer engage con primer gobierno respecto a si las personas tienen el poder de decisión sobre en qué invierten su tiempo. Eibar, tengo 4 minutos explicando cómo es que las narrativas pueden coexistir y obligan a las personas a trabajar o a estudiar entre tantas situaciones. Incluso si las personas no pueden decidir sobre su tiempo, se sienten mejor. Por eso es que lo tenemos como el significado de libertad. La libertad no importa en sí mismo, sino cómo puede ser percibida. Si tú te sientes libre y feliz, no sé, quedándote en tu casa en un torneo, o no sé, trabajando, no sé, generando otro tipo de situaciones, it's okay, no problem about that. Like, las personas pueden hacer lo que se les dé la gana porque es en marco a cómo lo terminamos haciendo, porque las personas pueden controlarlo intrínsecamente lo que ellas quieren creer. Por eso es que importa este tipo de narrativa, porque genera no solamente un orden, sino un marco de valoración, sino que genera una ciudad caótica. Es decir, actualmente en el status quo vimos un tipo de personas que las personas no coordinan ni generan proyectos. Por eso es que tenemos personas que medianamente se sienten mal y se tienen las preguntas que estos jóvenes hacen. ¿Qué carajo estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo puedo ser un recurso esencial? ¿Cómo puedo mejorar alternativamente en base a estas cosas? ¿Por qué? Porque vivimos en una narrativa donde obligan a las personas a ir a fiestas, donde obligan a las personas a hacer otro punto de inflexión. El problema es que no tenemos personas que nos hablen de cómo podemos hacerlo, de cómo podemos mejorar socialmente. Al existir ese tipo de narrativas, no solamente hay un orden a nivel individual, sino colectivo, donde la eficacia a nivel colectivo se responde. ¿Por qué? Porque este tipo de conciencia o este tipo de narrativa no solamente organiza a las personas intrínsecamente, sino de manera individual,
sino que garantiza ciertamente la alternativa. Es decir, es mejor vivir no solamente el presente, sino yo también puede ser que puedo vivir el presente para hacer mayormente mi futuro. Es decir, probablemente las personas no se van a ver 20 horas trabajando. No es cierto, porque tu cuerpo te pide descansar, porque socialmente tenemos que trabajar 8 horas, porque tenemos que trabajar por un sentido. Es decir, si las personas entienden que hay un límite intrínsecamente para ellas poder hacerlo, es probable que el tiempo de las personas tenga sentido para poder distribuirlo. Trabajo 8 horas, estudio otras 4, probablemente pueda salir en las noches, puede ejercer otro punto de infección, porque adivinen, socialmente nos dicen, descansen, socialmente nos dicen, tienes que divertirte, socialmente nos dicen, incluso si tienes otro incentivo para poder hacerlo, la narrativa de poder reorganizar mi vida sigue siendo importante. La pregunta es, ¿por qué importa el tiempo? Porque lo que tú hagas en el presente es lo que te define en el futuro. Es decir, si probablemente tú socialmente tienes una efectividad a nivel de cómo esta narrativa puede ser predominante, entonces no solamente no impide ciertamente hacer lazos sociales, sino ciertamente un desarrollo. Eso hace que el desarrollo a nivel colectivo, socialmente, a las personas sea mayoritariamente bueno. ¿Por qué? Porque genera una proyección social. ¿Por qué? Porque no solamente genera una proyección social, sino una protección frente al vacío. Es decir, consideramos el tiempo no solamente como un recurso que impulsa a las personas, sino como puede establecer metas intrínsecamente para poder lograr algo. Esto hace que las personas solamente se protejan en marca estas cosas. Dos cosas que aclarar antes de este punto. Hemos entendido de que hay riesgo en caer como en una hiperproductividad en estas cosas. Sin embargo, en el mundo nosotros tenemos no solamente una narrativa, un marco de que no es lo mismo, sino que tienes que ser temporal, sino que tienes que descansar, sino que es lo que tu cuerpo te pide es para que lo tengas que hacer. Eso hace que no solamente sea solamente compatible, sino mayoritariamente bueno, orgulloso de oponerme. Muchas gracias por ese discurso. Llamamos a Rodrigo de Alto de Gobierno. Hola. Un segundito. Nada. Ya. ¿Puedes por chat, porfa? Voy a empezar este discurso en 3, 2, 1. Creo que la mejor forma de ganar este debate desde alto gobierno es dejar en claro dos cosas principales. Lo primero es entender cómo se ve alta oposición y cómo es que, primero, no gana la caracterización de Gonzalo, pero segundo, aunque lo hiciera, vamos a terminar de obliterarlos. Lo primero, ¿cómo es que se ve el caso de alta oposición? Creemos que alta oposición vive en un mundo imaginario, en el que las personas tienen una vida balanceada, donde trabajan 8 horas, pero les da tiempo para dormir, estar con su familia, estudiar y salir de fiesta. Creemos que esto es cierto para las personas de los estratos más altos de la sociedad. Son personas que te caracteriza, Gonzalo, que tienen tiempo libre, porque no tienen que vivir bajo estándares de vida que son excesivamente malos. Estamos hablando de personas en países tercermundistas que apenas, primero, que tienen que conducir 1 hora y media, 2 horas para llegar a sus trabajos, estar 8 horas, que no les alcanza el sueldo y tengo que trabajar 10, 12 horas extra para que, aunque sea de esa forma, la inflación no los alcance, no les pise la cola y que siquiera puedan comprar alimentos para su familia. Creemos que esto y esta caracterización que existe desde primer gobierno, lo que te explica es que hay una poca conexión con la realidad desde el caso de alta oposición, porque ellos mismos tratan de probar que el entretenimiento es bueno, que disfrutar el tiempo es bueno, y las personas lo hacen, es lo que más importa, es lo que mejor podemos hacer, por eso tenemos que disfrutarlo según ellos. El problema es que esto depende de que las personas puedan escoger las cosas en las que ellos disfruten su tiempo. Es decir, que yo como persona pueda escoger ir a jugar básquet en vez de seguir yendo a hacer horas extra en mi trabajo. Creemos que cosas como estas no ocurren desde el caso de alta oposición. Creo que hay varias explicaciones desde el gobierno. Lo primero es que existe y vivimos en una sociedad del cansancio, en la que las personas están obligadas a producir, no solo por las narrativas capitalistas, sino además por la narrativa que se está planteando en este debate, en el que las personas supuestamente tienen que valorar las cosas, o sea, tienen que valorar el tiempo y tienen que exprimirlo lo mejor que pueden, pero su forma de valorar el tiempo es a través de lo que la sociedad considera útil. Y si la sociedad considera útil el trabajar porque las personas valen por lo que producen, entonces las personas van a gastar su tiempo y trabajar y invertir recursos, invertir educación, invertir cultura en trabajar. Creemos que esto rompe fuertemente la explicación de alta oposición de entretenimiento, porque las personas no disfrutan el tiempo que están trabajando. Creemos que esto de trabajo soñado y estas cosas son inventos del capitalismo que nos hacen que las personas no puedan, por ejemplo, y no puedan hacer otras cosas, porque creemos que eso es lo que nosotros valoramos desde alto gobierno, que las personas puedan revolucionarse a través de descansar, que las personas puedan revolucionarse a través de no centrarse todo el día trabajando y no ser tan productivos como tratan de explicar oposiciones, sino revolucionarse a través de
pasar tiempo con su familia, a través de pasar tiempo con sus amigos, a través de buscar el entretenimiento en los momentos en los que ellos pueden entretenerse. El punto. Es que no entiendo tu comparativa. Sí es cierto que existen narrativas que están constantemente viviendo dentro del capitalismo, entonces si es que no existen, ¿cómo se ve tu mundo? Claro, sí, eso es lo que iba a seguir justo. Y quiero ser muy enfático en esto. O sea, piensen que el mundo de alto gobierno se ve como un mundo en el que las personas no piensan que el tiempo es tan excesivamente valioso y piensan que entonces pueden hacer otras cosas adicionales que no los obliga a ser constantemente productivos. Creemos que es el caso de alto gobierno, porque hacer cosas útiles es hacer cosas productivas en la sociedad actual, por lo tanto hacer cosas no útiles es hacer cosas no productivas. Creemos que eso, uno, por mera definición, ya gana el debate de alto oposiciones, porque si Gonzalo prueba de que es intrínsecamente bueno que las personas puedan escapar de este sistema, cuando nosotros probamos que nosotros ya estamos escapando de la productividad, ganamos este debate. Pero lo segundo, en efectos prácticos, y quiero ser muy enfático en esto, Gonzalo explica cómo es que las personas se vuelven ansiosas, cómo es que las personas entran en depresión por el mismo hecho de que tienen que trabajar horas extra, porque tienen fuertes presiones, porque tienen que lidiar con la productividad. Estamos hablando de las personas de menos recursos. Creemos que esas personas, ¿cómo se ven dentro de este debate? Se ven como personas que siguen trabajando, eso es cierto, pero no trabajan tan fuertemente como le explico posiciones. Creemos que son personas que no se someten a horas extra. Creemos que son personas de la clase media que ya no se ven obligados a decir, no, tengo que seguir trabajando porque tengo que subir de clase. Creemos que se ven como personas que, o como por ejemplo, padres que regresan más temprano a sus casas porque valoran el hecho de que el tiempo no es lo más importante y tal vez hay otras cosas que pueden hacer en vez de ser productivos. Ni siquiera estamos hablando de, en el mejor de los casos de gobierno, en el que, bueno, ahora todas las familias se reestructuran y todo se vuelve exclusivamente bueno, pero sí creemos que ahora hay personas que pueden pasar tiempo libre. Creemos que ahora sí hay personas que pueden hacer cosas que le gustan, que la sociedad considera como inútiles. Porque piensen en esto. Por ejemplo, la sociedad actual considera inútiles que una persona de 30 años esté jugando básquet o que una persona de 30 años se dedique a escribir un libro, porque creemos que se percibe como algo no productivo, como algo que no estás valorando el tiempo. Si nosotros rompemos esa narrativa, permitimos que las personas puedan escribir un libro, puedan jugar básquet, puedan jugar videojuegos a sus 40 años. Creemos que cosas como esas hacen que las personas puedan acceder a esa felicidad que oposiciones no puede acceder. Creemos que las personas pueden de alguna forma poder sentirse, uno, con menos grados de depresión, con menos grados de ansiedad, que creemos que en la comparativa son muchísimo mejores al caso de oposición, en el que sí existen estos perjuicios, como ya en comparativa somos mucho mejores al de oposición. Por favor, rápido. Si lo que importa es maximizar el bienestar de las personas de tu lado, no logras nada, porque todas las personas siguen siendo estigmatizadas como personas que nunca han disfrutado su tiempo, que no se sentían realizadas. Haz más engage con alta oposición. Y este es un último concepto que quiero hablar, porque, o sea, alta oposición habla sobre este concepto de, no, es que las personas se sienten mal porque no aprovecharon su tiempo. Es que el problema es que este concepto de aprovechar el tiempo existe en tu cámara, ¿sabes? Porque en nuestra cámara no se valora tan fuertemente el tiempo, por lo tanto no existe este prejuicio de que no estás valorando el tiempo, por lo tanto este concepto de no estás valorando el tiempo solo existe desde oposiciones cuando, uno, las personas no pueden hacerlo tan fuertemente como lo trata de explicar oposición. Por ejemplo, hablemos de las personas pobres que a pesar de que traten de seguir trabajando, se siguen sintiendo mal con ellos mismos porque sienten que no valoraron su tiempo, porque siempre existe la presión de que pudieron hacer más, porque existe la suposición de que las personas pueden cambiar su status quo y realmente pueden, por ejemplo, sobrepasar las barreras estructurales. Creemos que cosas como esas y el sentirse mal solo es más fuerte desde tu posición cuando valoran fuertemente el tiempo, y si las personas perciben que tú no lo has valorado, entonces te tachan, te aíslan, te atacan. Creemos que cosas como esas solo aumentan el grado de impacto y por lo tanto el margen de victoria a gobiernos. ¿Cómo se ve el caso de alto gobierno? El caso de alto gobierno se ve un caso en el que protegemos la vida de las personas, no solo uno en su generalidad, porque los ayudamos a escapar de una sociedad productiva, de una sociedad del cansancio, sino que además ayudamos a las personas más vulnerables dentro de este debate. Pero aunque no compren nada de eso, creemos que hemos probado lo suficientemente que el caso de alta oposición es excesivamente malo, en el que la vida de las personas es miserable y se siguen sintiendo mal a pesar de que trabajen. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Para cerrar el debate en cámaras altas, llamamos a alta oposición. Primero que todo, es que no puedo hablar muy alto por el lugar en el que estoy, así que espero que se me escuche bien como estoy hablando en este tono de voz.
Sí, me pueden confirmar si sí, si no. Ah, sí, sí, se Ok. escucha. Va, perfecto. Antes que nada, un saludo a toda la sala en general, específicamente pues a Isaac. Siempre me divierto mucho yendo a torneos con gente a la cual aprecio como amigos, no, o como hermanos en este caso, no solamente por debate, sino por la vida personal y por lo que hemos compartido. Creo que siempre es más bonito cuando debates con alguien que no solamente es una relación de debate, sino que es una relación más de amistad. So, voy a comenzar a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Pucha, yo creo que el caso de Alta de Gobierno se quedó en la época de la revolución industrial, donde lo que realmente importaba simplemente era trabajar. Nota, esto es un debate de narrativas. Aquí no es si existe en un lado o en el otro, no existe. Nota que la conciencia temporal sigue existiendo dentro del mundo de Alta de Gobierno. Tarde o temprano las personas van a darse cuenta. Por eso es que no importa que predomine, por ejemplo, las narrativas de que la religión católica es la que más las personas deben seguirlo. Igual existen otras narrativas católicas que las personas deciden también seguir en algún punto de su vida. Esto es un debate de narrativa, sí, el manual es claro con el debate de las narrativas cuando hablamos de predominancia. No estamos prefiriendo una por sobre la otra o eligiendo una por sobre la otra, estamos hablando de cuando una predomina o cuando otra no. Si querían explicar eso, tenían que explicar por qué la predominancia, por qué cuando esto no predomina literalmente no existe, no lo explicaron, entonces no se le puede comprar ese punto. Va. Entonces, ya, creo que entonces vamos a hacer 3 cosas importantes dentro de este discurso. Uno, vamos a flipear el punto de es que las personas ahora le van a dar más sentido a su vida, porque ahora le van a dar más valor a no solamente trabajar. Vamos a flipearlo, porque si vivimos en un mundo en donde el capitalismo es lo que más importa, entonces veo poco probable que las personas le den valor a su vida y no valor a generar utilidades capitalistas. Eso no está explicado dentro del gobierno, vamos a flipearlo. Segundo, vamos a explicarte a nivel de utilitarismo, porque las personas sí disfrutan su vida, uno a nivel utilitarista per se, sin la necesidad, tipo, hasta trabajando, huevón. En nuestro mundo, las personas pueden seguir disfrutando su vida. Pero tercero, vamos a explicar por qué dentro del mundo de Alta Gobierno, justamente este disfrute de la vida no se da, porque las personas no le encuentran valor a disfrutar su tiempo, porque realmente sienten que es tiempo invertido a lo estúpido, porque no entienden cuál es el valor. Y vamos a explicar también cómo se materializa dentro de su vida, y vamos a directamente también a esto es suficiente, a explicar por qué esto es suficiente para ganar el debate y también para quemarle líneas a nuestra baja. Vamos entonces directamente a flipear. Yo creo que hay un problema importante, y es que ellos dicen que las personas dentro de nuestro mundo consideran que su tiempo únicamente puede gastarse en tipo querer trabajar, en tipo generar utilidades, pero nota que esto es falso, porque la caracterización de las personas creo que literalmente no son personas que viven en una vida influenciada por todos y que le dicen tienes que trabajar a lo estúpido. Nota, dentro de nuestro mundo existen justamente valores al tiempo añadido, porque las personas entienden que el tiempo es importante, ¿no? Si no, no existirían regulaciones laborales donde a las personas se le dé un tiempo específico para trabajar, porque tienen que descansar, porque tienen que compartir con su familia. Esto te lo decía Isaac. Si no, viviríamos en una sociedad anárquica en donde todos tengan que trabajar 24 putas horas, porque es lo único que importa, ser productivo. Esto no es realista. Esto no puede existir dentro de nuestro mundo porque siguen existiendo regulaciones. Pero segundo, porque las personas siguen dándole valor a otras cosas. Piensa que la sociedad, piensa que existen otras narrativas de contrapeso, como por ejemplo la narrativa de literalmente tu mamá diciéndote que cuándo la vas a ir a visitar, literalmente tú queriendo pasar tiempo con tus seres queridos. Pensemos algo, todos los seres humanos somos utilitaristas. Eso implicaría 2 cosas. Uno, que es muy poco probable entonces que yo no quiera pasar tiempo con mi familia. 2, es muy poco probable que yo no vea sentido en hacer un puto hobby. Si eso fuera cierto, entonces literalmente todos estaríamos trabajando en este puto momento y no estaríamos en una sala de debate. Es poco probable entender entonces cómo las personas literalmente querrían el hecho de dejar el hecho de trabajar a lo estúpido para dejar de disfrutar cosas. Pero segundo, porque las personas tenemos narrativas de cansancio, porque físicamente no damos para más. Piensa que cuando nosotros estamos 8 estúpidas horas en un lugar trabajando, es muy probable que lo único que quiero llegar es acostarme, ver televisión con mi esposa, jugar con mi hijo o simplemente jugar a la Play, porque son cosas que al ser humano le da beneficios per se, sin la necesidad de justamente tener que ser productivo. Esas narrativas siguen existiendo en mi mundo, pero mira que el flip entonces es el siguiente. Si en tu mundo lo que realmente interesa son las narrativas capitalistas, porque no hay algo que le haga contrapeso, porque ahora ya no le doy un valor al tiempo per se, porque entonces ¿para qué importa darle un valor al tiempo si el tiempo no importa? Entonces ¿para qué importa ir a pasar tiempo con mi familia cuando la única narrativa que existe es del capitalismo que me obliga a ser productivo? Creo que entonces lo más intuitivo no es creer que las personas van a pasar tiempo con su familia o van a dejar de trabajar, sino creer que las personas por esa misma narrativa del capitalismo no existe una narrativa de contrapeso que te diga valora tu tiempo porque también importa. Entonces lo más probable es que las personas decidan trabajar a lo estúpido. Piensa que es más probable que una persona
decida entender que lo único que le da productividad a su vida es trabajar, entonces no entenderán cosas como, por ejemplo, el disfrutar debate, no importar que no te dé plata, sino porque el tiempo es valioso per se y tú decides qué valor darle al tiempo. Eso implica entonces de que, uno, sí se cumple la libertad, porque nota, yo creo que el problema es el siguiente. En tu mundo no existe una libertad para realmente darte cuenta si elegir entre tus hobbies o no, porque existe esa imposición capitalista de que lo más importante es tener que trabajar. Eso implicaría que even if en ambos mundos no exista la libertad, el tipping point es entonces en donde las personas saben valorar mejor su vida, y aquí viene el segundo punto del utilitarismo, porque las personas valoran, porque las personas, la única forma de darle valor a las cosas es en base a que tenga un valor añadido socialmente. Cuando tenemos un valor añadido socialmente, le damos justamente como que esa relevancia, ¿no? Por eso es que las personas le damos relevancia a la religión, porque socialmente hay personas que literalmente te validan que la religión es importante para tu vida, porque literalmente existen personas que te influencian a creer en la religión. Esto se simetriza de esta forma explicando dos cosas. Uno, porque las personas somos utilitaristas, porque a las personas nos encanta tener placeres. Por eso es que nos encanta gastar nuestro tiempo en cosas que nos gusten. Por ejemplo, es que cuando nosotros entendemos que el tiempo tiene valor, entonces yo entiendo que no tengo que pasarme toda mi vida trabajando, porque al final del día el tiempo es lo más valioso, porque yo le estoy dando un valor. Entonces ahora le doy un valor al tiempo que paso con mi familia. Entiendo que eso es importante, porque el tiempo vale, porque es muy poco probable que en 20 años, si mi mamá tiene 80 años, la pueda ver. Entonces le doy un valor añadido al tiempo que paso con mi mamá. Esto no sucede en gobiernos, porque en gobiernos este tiempo es pura bullshit. Entonces no entiendo por qué es importante pasar tiempo con mi mamá cuando realmente no me genera nada productivo, teniendo en cuenta las narrativas capitalistas que existen. Nota que entonces eso implicaría que las personas se dejarían llevar por el utilitarismo y serían más libres de decidir, y habrían más narrativas de contrapeso. Y habrían más narrativas de contrapeso. Por ejemplo, personas pobres que no solamente les importa generar plata, sino que también les importa pasar tiempo con sus hijos. Sí existe dentro de mi mundo porque le dan un valor al tiempo que pasan con sus hijos. En el mundo de gobierno es incapaz de explicar porque sí le van a dar un valor y porque sí lo van a hacer. Pero el tercer punto y es sobre por qué even if la libertad no exista, seguimos ganando. Creo que aquí hay dos cosas. Uno, que lo único que te dicen es que las imposiciones son malas. Bro, pero vivimos con imposiciones todos los hijueputas días. Vivimos con la imposición de ir a estudiar a la escuela porque tenemos que tener un título. Vivimos con la imposición de querer ser buenos en debate porque si no vienen los sesgos y nos joden diciendo que somos malos. Creo que no hay una explicación para entender por qué esta imposición es negativa, pero yo sí te explico por qué es positiva, porque las propias personas le damos un valor al tiempo. Eso implica que eso hace que podamos disfrutar nuestros logros. Eso implica que yo puedo disfrutar si gano en debate porque entiendo que pasé mucho tiempo para mejorar en debate. Eso es suficiente para ganar la comparativa. No le den el voto alta a ningún gobierno, alta de oposición gana este debate. Muchas gracias por ese discurso. Pasamos ahora al debate en cámaras bajas, empezando por baja de gobierno. Hola, antes de iniciar el discurso, gracias Ale por venir conmigo, nos está yendo de maravilla, entonces nada, pues sabes que me da un gusto, siempre será un gusto debatir contigo, eres de las personas jueces y debatientes que más admiro dentro del circuito. Saludar a cámara baja de Oppo, he tenido la oportunidad de juzgarles, y a alta de gobierno, a Isaac. Ganó Miss Tailandia, le ganó Vina Provena, güey. Ganó Tailandia. Vamos a iniciar este discurso en 3, 2, 1. El debate en altas es bastante abstracto, porque alta de gobierno dice que la narrativa es mala y la alta de oposición dice que la narrativa es buena. No hay un proceso para poder entender cómo se internaliza la narrativa en las diferentes personas. Uno, que terminen desbloqueando los impactos de beneficios que trata de probar alta de oposición o los impactos negativos que trata de probar alta de gobierno. En ese sentido, lo que la extensión va a hacer es explicar, uno, cómo se hace este proceso de internalización de las cuestiones de la narrativa, porque esto genera los impactos que trata de probar alta de gobierno, pero en segundo lugar, probar por qué en comparativa lo más importante son los incentivos de las personas. Noten lo primero, si alta de gobierno tiene razón en el encuadre, entonces alta oposición no hace engage con la idea de cómo vivimos presionados constantemente. Pero cómo vivimos constantemente presionados y por qué esto se internaliza queda ambiguo, porque queda como, es que el sistema es capitalista y automáticamente todas las personas hacemos lo que no dice el sistema. Varias líneas de análisis aquí. Primero, con la intención de la narrativa. Reconozcan que esto se empieza a socializar temprano, desde los espacios educativos, desde muy pequeños, se nos empieza a decir que enfatizar como por ejemplo la eficiencia, donde yo tengo que estudiar constantemente matemáticas para ser el mejor
mejor en la clase, donde tengo que hacer actividades extracurriculares como debate, oratoria para sobresalir dentro del resto y efectivamente hacer significativamente que estoy haciendo algo que vale la pena y que ser productivo. Noten cómo esto es muy pequeño, lo que importa más es, por ejemplo, la productividad y el rendimiento, lo que hace entonces que la exploración de otro tipo de alternativas sean muy poco efectivas. Uno, porque no le damos la misma valoración desde la preparación pequeña, pero en segundo lugar, porque socialmente estamos preparados para ello. Pero segundo, por la cultura. Y reconozcan que entonces ahora el valor de la sociedad depende de la productividad. Es así como se socializa, por ejemplo, en redes sociales, porque por ahora los influencers, las empresas dicen, si tú fracasaste es tu culpa, lo que implica entonces que la individualización respecto a qué consecuencias se derivan de una vez no invierto el tiempo, empieza a ser mía y no una desigualdad estructural. Es aquí donde se entiende entonces cómo alta de oposición dice como personas que probablemente sean de escasos recursos, porque son de escasos recursos, no tienen nada, no se entiende. Primero porque entonces las personas empiezan a hacer ejercicios meritocráticos, merezco esto si es que efectivamente me esfuerzo para lograrlo. Pero segundo porque entonces los daños estructurales no hay incentivos suficientes para poder atenderlo. Lo que entonces provoca es que hay una desviación respecto a la atención que se le brinda a ese tipo de problemas y las personas empiezan a culpabilizarse respecto a qué estoy haciendo para que la narrativa o la situación que vivo actualmente verdaderamente cambie. Pero tercero, hablemos de los medios de contención. Incluso en el escenario de oposiciones, donde la presión existe, porque, ojo, lo acepta segundo discurso, ¿cuál es la alternativa en que las personas pueden lidiar con este tipo de cosas? O no, aceptando el sistema. Creo que los mecanismos para poder hacer contención a esto, por ejemplo, psicólogos, materiales, herramientas, otro montón de cosas, son inaccesibles para las personas por el propio status quo. Primero porque las empresas compiten constantemente por la atención. Piensen en las empresas que te venden, por ejemplo, el último modelo de auto para que tú lo compres, o que te piensen en la mejor casa para que tú lo compres. Piensen en las personas que constantemente están motivadas al consumismo para poder comprar cierto tipo de herramientas o cierto tipo de beneficios utilitarios para poder sentirse bien. Eso quiere decir que incluso en el escenario de alta oposición, donde la libertad disfrazada existe, no puedo, porque cada día o constantemente estoy forzado a exigirme muchísimo más, a comprar muchísimo más rédito económico, lo cual implica que hay una presión utilitaria a tener que conseguir este tipo de cosas. Pero segundo, por mecanismos causales, reconozcan que en la comparativa hay cierto tipo de daño respecto a cómo se ha normalizado este montón de cosas. No es simplemente que la gente trabaja porque tiene que lograr comer en la mañana o ir al gimnasio en la tarde, sino porque se ve normalizado. Esto implica que ahora hay más empresas diciendo, hey, debe estar horas extras, tener una disponibilidad completa, lo cual implica que se empieza a normalizar y las personas empiezan a sentir de que si efectivamente no encajan con eso, entonces no son parte de la productividad que está queriendo cierto tipo de personas o cierto tipo de cuestiones. Pero reconozcan que hay desigualdades estructurales a nivel de clase. Por ejemplo, las personas de una clase obrera, por ejemplo, realizan trabajos mucho más forzosos que, por ejemplo, el área administrativo, lo cual implica que incluso, por ejemplo, cuando yo no puedo acceder a una educación de calidad, no tengo suficiente derecho para poder exigir un trato digno. Pero piensen en las clases de género, hombres, por ejemplo, que tienen menos responsabilidades que una mujer, por ejemplo, cuando tiene que cuidar a un niño o cuando tiene múltiples inseguridades sociales. Piensen en ese tipo de situaciones en particular que hacen que la desigualdad se incremente desde el lado del gobierno. Piensen entonces cómo funciona esta lógica comercial. Uno, donde el status quo internaliza estas lógicas a partir de procesos pequeños por la propia culturalización. Y tercero, ¿qué es lo que motiva a las empresas actualmente a que las personas materialicen esa narrativa de productividad? Noten que eso ya prueba por qué las personas internalizan esta narrativa y no quedan abstractos de que es mala porque vivimos en un país capitalista, sino que efectivamente las personas se ven forzadas automáticamente a seguir este tipo de cuestiones. Lo que esto viola son varias cosas dentro del debate. Primero, las formas plurales como de vivir la vida, porque entonces se empieza a estigmatizar quien no, por ejemplo, invierte el tiempo significativo en algo, porque se empieza a reemplazar constantemente a las personas, porque si es que tú no, dentro de un trabajo, por así decirlo, rendiste al máximo, entonces empieza una competitividad de ser el mejor, de formarme constantemente, de incluso si no tengo los recursos, tener que recibir capacitación constante para poder generar competitividad dentro del status quo. Creo que entonces, en el momento en que yo no soy parte de esto, por las propias desigualdades estructurales que no se resuelven en la comparativa, porque lo único que hago es parte del sistema, entonces empiezo a aumentar el aislamiento, porque ahora empiezo a sentirme culpable de lo que está pasando, porque ahora sí me individualizo, porque siento que la culpa es mía, o si estoy haciendo lo mejor posible, siento que no debo ayudar a las personas de a mi lado, lo que genera una competencia tóxica dentro de la comparativa. Esto es malo porque entonces uno se queda demostrado dentro de la comparativa de gobiernos, porque efectivamente las personas no tienen autonomía para elegir, y en segundo lugar, porque eso automáticamente se traduce en beneficios prácticos. Reconozcan, si es que yo trabajo horas extras y disponible porque necesito comer, pero tengo que pagar gastos, pero tengo que ir a la universidad y tengo que pagar un montón de cosas, entonces costo no es asumible, por dos cosas. Primero, por el daño emocional. Piensen en las personas que constantemente se ven presionadas emocionalmente a tener que cumplir con este tipo de parámetros, y porque eso intrínsecamente dentro de la narrativa hace que las personas se sientan desvalorizadas entre la comparativa de posiciones de Isaac. Dámelo a mí, dame los 15. Mira, Iba, yo creo que
pucha, las personas, si queremos seguir cogiendo y tener una familia, lo vamos a seguir haciendo, porque nos da un placer intrínseco, pero es una exponencia a mi mundo cuando entendemos que ese tiempo es sumamente valioso y le doy un valor per se positivo. En tu mundo no hay un contrapeso a las narrativas capitalistas. ¿Cómo resuelves el problema de la libertad si no tienes cómo contrapestarlo? Valoremos el tiempo porque el tiempo es valioso. La retórica de alta oposición, que el tiempo es valioso y lo debemos valorar por ese tipo de cuestiones. O sea, es bastante tautológico la argumentación de primera opción. Lo que vamos a hacer en este último segundo es ponderar por qué a nivel de justicia estructural las personas deberían tener la autonomía de poder decidir. Piensen en que si el consumismo es masivo, piensen en las personas que ahora sí pueden tener cierto tipo de privilegios o cierto tipo de decisiones respecto a cómo llevan su vida. Piensen en las personas que, por ejemplo, ahora las métricas por las cuales se valoran socialmente no son las mismas que ellos definen individualmente, pero en segundo lugar, ¿por qué reconocer la importancia de dedicarle cierto tipo de situaciones en este contexto tan problemático es tan importante dentro de la comparativa? Creo que lo último es explicar por qué dentro del caso de gobiernos existen más incentivos a autofiscalizarse, como a presionarse, a aumentar estigma, a marginalizar otro tipo de comportamientos precisamente porque la sociedad me presiona este tipo de lógicas, ¿no? Incluso en el escenario donde tuviera que comprar un montón de cosas, piensen en las personas que lo eligen desde la individualidad y no desde la presión social, segundo gobierno. Muchas gracias por ese discurso. Ahora pasamos con baja de oposición, por lo que llamamos a Viviana. Sí. Los puntos por chat. Igual voy a estar viendo el chat. Ya, voy a poner mi timer y voy a empezar mi discurso. Ok, empiezo mi discurso en 3, 2. Creemos que el error de todas las altas y de todas las cámaras, pero sobre todo de nuestra misma alta, es realmente no entender, primero, qué significa esta narrativa y segundo, cómo las personas promedio, sobre todo las personas trabajadoras y minoritarias, lo van a aceptar y cómo lo van a traducir en materialmente. Lo que dice alta de gobierno es que se van a sobreexplotar. Creemos que no han leído el InfoSlide. ¿Qué es lo que dice realmente la narrativa y cómo se desarrolla esta? Vemos que la narrativa dice que el tiempo es valioso y debe aprovecharse, pero ¿qué significa aprovecharlo? Es subjetivo, porque creemos que las narrativas no son estáticas, sino que son subjetivas y van cambiando de como el contexto de las personas independientemente de lo que ellos hayan vivido, porque cada persona define lo que es productivo según sus valores, sus religiones, la cultura en la que ellos hayan estado arraigados, porque para una madre soltera optimizar el tiempo es pasar más horas con su hijo en lugar de perderlas en colas burocráticas. Para un estudiante puede ser, por ejemplo, dejar de estar constantemente aplazando sus tareas, etc. Creemos de que la explicación respecto al capitalismo voraz y que la razón por la que ellos dicen de que esta narrativa va a ser vista de esa forma, creemos que no se da porque primero, ya existen narrativas que son todo lo contrario a lo que nosotros decimos, que realmente sí oprimen a las personas que son trabajadoras. La narrativa de, por ejemplo, deja de estar constantemente preocupándote por tu tiempo y empieza a consumir más. O la narrativa de, por ejemplo, empieza como a recolectar más cosas. Creemos que esas son narrativas que ya el capitalismo ha utilizado, pero la razón por la que no utiliza esta narrativa para poder como hacer que las personas se sobreexploten más, porque primero no le funciona, ¿no? Creemos de que reduce esta narrativa de aprovechar o ser consciente de tu tiempo reduce el consumo innecesario, porque la gente piensa 2 veces antes de gastar productos y servicios que le roban su tiempo, porque genera exigencia social, porque los ciudadanos no aceptan burocracia ni explotación laboral, porque eso también les produce y les genera poco tiempo en poder aprovechar su vida. Pero tercero, desenmarcar a la manipulación, porque las personas identifican cómo se captura su tiempo y lo reclaman como un derecho. Creemos que por esas 3 razones el capitalismo puede que utilice esta narrativa, pero no va a llegar a ser la predominante, sino que como es subjetiva, estas personas van a utilizarla en el significado que ellos quieran. Creemos que entonces, como es subjetiva, el optimizar el tiempo y al maximizar el sentido de la persona, no maximiza las horas de producción necesariamente, sino lo que ellos quieren y deseen. ¿Cómo se da esta narrativa? ¿Y cuáles son los emisores principales? Creemos que los emisores son como escuelas, como influencers, ¿no? Personas que llegan a tener como medios en redes sociales, programas educativos, etc. Y que principalmente utilizan herramientas como soft power, como persuasión cultural para poder encercar a esta narrativa. Pero ¿cómo creemos que el receptor va a poder entender esta narrativa? Como ya lo que te estaba explicando, ¿verdad? Las clases populares van a empezar a aprovechar más el tiempo, pero no necesariamente producir más, sino en tener más tiempo libre, en descansar, etc. Primero, porque es razonable. O sea, las personas no son 100% sentimentales. Creemos que cuando existe una narrativa que te dice aprovecha el tiempo cada vez al máximo, es porque ahora tú tienes que tomar medidas para que eso sea necesario. Primero, el tú sobreexplotarte no te va a dar a aprovechar tu tiempo. ¿Por qué? Porque vas a estar constantemente yendo a todos los trabajos, entonces muy probablemente tu salud se
desenmascara y muy probablemente ya no tengas ni la fuerza suficiente para poder ser cada vez más productivo. Creemos entonces de que es razonable que las personas, a pesar que quieran sobreproducirse, no lo van a poder en la materialidad, y siguiendo la misma narrativa en la que nosotros estamos jugando, muy probablemente tengan que empezar a todo lo contrario, cuidar su salud, porque saben de que eso implica de que puedan aprovechar más tiempo en un largo plazo. O por ejemplo, empezar a tomarse más descansos, porque razonablemente eso es lo que implica aprovechar más tiempo, porque si es que no lo haces, luego las personas materialmente sufren y mueren, ¿no? Al final no logran el propósito que ellos quieren. Por lo tanto, siguiendo la misma explicación tautológica del infoslide y de la narrativa en sí misma, creemos que es razonable que nosotros no dependemos que las personas sean razonables, y creo que razonablemente sigan la misma narrativa para que estas personas razonablemente también se den los tiempos necesarios para no ser sobreexplotados. Pero yo te he explicado por qué al capitalismo tampoco le interesa esta narrativa. ¿Cuál es el delta entonces en esta narrativa? Que las personas no van a trabajar más horas porque van a optimizar su tiempo por producir, sino que lo que van a hacer es utilizar el tiempo para como aprovecharlo al máximo, lo que consideren valioso, descansar, cuidar vínculos, si es que quieren trabajar, pero también si es que quieren hacerlo en hobbies, etc. El impacto real es la conducta de priorización. Existen menos horas desperdiciadas y más horas en sentido de las personas en sí mismo. Creemos de que lo que hace esta narrativa es, primero es exclusiva, porque existen otras narrativas que llevan a problemas peores, ¿verdad? Como la narrativa del hedonismo pasivo, ¿no? De que el tiempo no importa, de que la juventud es como lo que tú puedes llegar a hacer con tu tiempo, etcétera. Lo que genera apatía, inacción y pérdida de oportunidades, porque consideras que tienes todo el tiempo del mundo para hacer cosas que tú consideras que podrías hacer, pero que al final no los haces. Y también existen otras narrativas, como el capitalismo extremo, de que cada segundo importa y cada segundo es producción. Esto genera burnout, ansiedad y depresión y todo lo que dice alta de gobierno. Sin embargo, estas no son las narrativas que defendemos, sino la narrativa de conciencia temporal subjetiva logra equilibrar la productividad y el disfrute, porque cada quien lo adapta a su vida. Es la mejor y única forma de garantizar disfrute consciente y sostenido. Creemos de que lo que genera esto es un contrapeso, porque hoy domina cada vez más una narrativa dañina, que es el hedonismo pasivo, de que no medir el tiempo, o que existe un tiempo pero no tiene valor, en lugar de como, y tienes que consumir más para darle valor a ese tiempo. Y también existe como una de productividad total de extremo a extremo. Creemos que ambas afectan sobre todo a los más pobres, ¿verdad? Los dejan sin motivación o los obligan a autoexplotarse. Creemos que la nueva narrativa ofrece un espacio seguro donde optimiza vivir más intensamente según tus propios valores. El primer impacto que nosotros tenemos entonces es que esto inherentemente nos obliga a querer como cuidar cada vez más nuestra salud y lo que implique nosotros mismos, porque eso va a impactar a largo plazo a la capacidad que nosotros podemos tener de aprovechamiento de tiempo. Pero antes, gobierno. Su caso depende de que las personas puedan escoger en qué hacer su tiempo. La mayoría no puede hacerlo. Podrías querer hacer cosas que te gustan, pero al final la forma de aprovecharlo es subsistir, llevar el pan a la mesa. Pero como tú dices, ¿no? Si es que las personas que no tienen las oportunidades de, por ejemplo, irse a un parque de diversiones, al menos si es que ellos quieren aprovechar su vida, lo van a hacer, por ejemplo, llenando su vida en lugar de trabajar tantas veces, ir y quedarse con su familia. Creo que es literalmente la misma explicación que tú me diste, pero ahora de nuestro lado de la cámara te hemos robado el impacto, porque no han sabido leer la narrativa. Creemos que, segundo, eso es bueno, ¿verdad? Pero incluso es falso. Las personas que son pobres pueden llegar a ver las cosas que nosotros consideramos que son pequeñas, como, no sé, pasar más tiempo con su familia, o no sé, como cuidar a sus hijos, como algo pequeño, pero en realidad es lo que les llena la vida a estas personas, porque saben que no tienen otras capacidades. Por lo tanto, no dependemos de eso. Todas las personas tienen la posibilidad de elegir en lo que deseen de gastar con su vida, lo que sea. Creemos que eso ya es suficiente para estas personas en un criterio de bienestar. Pero el segundo es legitimidad, porque creemos de que le damos la libertad de que estas personas puedan sentirse bien en lo que ellos puedan disfrutar, sin que haya el capitalismo extremo que te dice tienes que producir más, y sin que haya la otra narrativa que te dice de que tienes que disfrutar cada vez más excesivamente. Creemos de que eso lo que hace es que las personas quieran, no sé, drogarse, salir a fiestas, tomar alcohol, etcétera. Lo que nosotros decimos es tienes que cuidar tu salud, porque inherentemente es lo que hace que aproveches cada vez más tiempo. Creemos que esto impacta suficientemente la vida de las personas. Baja de oposición. Muchas gracias por ese discurso. Continuamos con el látigo de gobierno. Hola. Primero, muchísimas gracias, Iber, por venir conmigo. Y me alegra mucho que esta sala sea una sala Perú panameña. Es muy bonito, la verdad, es muy friendly. Dentro de esta sala conocer a todas las personitas, me caen demasiado bien. Y bueno, voy a ir poniendo mi timer y por favor, puntos por voces que van a ser puntos. Muchísimas gracias y vamos a comenzar.
3, 2, 1, va. Bien, lo primero que vamos a hacer es aclarar varias comparativas. Lo primero es con respecto a lo que nos decía alta la oposición y también baja la oposición, que cae prácticamente en lo mismo, de por qué existen otras predominancias de las comparativas y por qué probablemente esta no sea la única narrativa y existan otras. Entonces, hay que entender de que sí, no es la única narrativa, pero es la más hegemónica. La misma moción te dice que es la más predominante, por lo tanto es la más hegemónica en muchos espacios sociales, en muchos espacios culturales, en muchos espacios económicos. Por lo tanto, probablemente se utilicen en el lenguaje cotidiano frases como el tiempo es oro, no pierdas el tiempo, time management. Probablemente esto muestra como la lógica de que el recurso económico probablemente sea lo más importante. Pero segundo, hay instituciones educativas y laborales que te están diciendo que hay que optimizar el estudio, hay que optimizar ciertas eficiencias. Por ejemplo, las empresas que te dicen ten eficiencia cada minuto, cada trabajo cuenta. Hay que tener técnicas de productividad para poder realizar de mejor manera los estudios. Pues, tercero, probablemente existan tecnologías y apps que probablemente se estén vendiendo como ahorro de tiempo o como gestionar mejor tus minutos, como el Google Calendar, como las apps de productividad, como Notion, etcétera, de otras aplicaciones que pueden existir. Tu cuarto, probablemente ahora también la política pública y las economías empiecen a medirse en cuestión de eficiencia y rapidez, ¿no? Con indicadores como las horas sombras trabajadas, como la velocidad de proceso, como el plazo de ejecución, o etcétera, ¿no? Pero quinto, probablemente existe una cultura social que se está ocupando de que el tiempo es el símbolo del éxito, mientras probablemente el ocio o la contemplación probablemente sea flojera, probablemente sea pérdida y eso sea el inconsciente colectivo que te dan las más grandes personas. Pero probablemente entonces se mueva a nivel de otras narrativas, ¿no? Uno, probablemente la fuerza del mercado y el capitalismo global. Probablemente eso refuerce continuamente de que las narrativas como slow living o como tener una mejor vida contemplativa no generen tanto valor económico y probablemente queden tan marginalizadas. Pero segundo, la institucionalización desigual, ¿no? Creemos de que si bien alta de gobierno por ratos lo tocaba, es en realidad lo que se encuentra de que lo que está respaldado por las escuelas, por los gobiernos, por las empresas, de que probablemente existan narrativas alternativas como el mindfulness o como tener un buen vivir, no es tan fuerte o que se pueda sostener de forma masiva porque hay una simetría cultural, ¿no? Cuando hay muchos movimientos culturales, cuando hay muchas comunidades, cuando etcétera, de otras narrativas empiezan a existir y no encajan con la lógica de consumo masivo, es cuando en realidad se empiezan como a tener menos peso, empiezan a tener menos valor dentro de la hegemonía actual, ¿no? Eso quiere decir que la fuerza del lenguaje y la socialización de que desde niños te empiezan a educar como aprovecha tu tiempo, como no seas improductivo, probablemente sea lo más internalizado dentro de esto y sea muy difícil de contrarrestar en hábitos culturales muy profundos, ¿no? Esto hace de que se vea como más legitimado el hegemón mundial y probablemente la estandarización social de la productividad no sea como lo diga la baja de la oposición de que cada uno puede en realidad elegir y puede tener un criterio muy distinto, sino que se impone un criterio universal y por lo tanto ser productivo es generar resultados medibles en menos tiempo. Eso prácticamente borra la pluralidad de las concepciones de que alguien valore descansar o que alguien valore crear arte o que alguien valore cultivar amistades. En realidad la sociedad le dice no puedes utilizar eso porque eso no es productivo. Entonces las personas empiezan a internalizar un estándar externo y sienten culpa cuando actúan fuera de él. Eso hace que sea mucho más dificultoso legitimar lo subjetivo, ¿no? Concepciones propias de productividad como pasar tiempo con mi familia es productivo para mi felicidad probablemente no tenga tanta legitimidad porque no son reconocidas por las élites, ¿no? Estas instituciones sociales que te pueden decir, sea la escuela cuando estás más pequeño, sea la empresa cuando estás mucho más grande y estás trabajando, sea el Estado, sea tu jefe, sea tu profesor, incluso tus padres que consideran improductivo lo que hacen, entonces tu criterio individual queda invisibilizado. 3, probablemente entonces tengas una comparación constante y tengas una presión mucho más grande, ¿no? Porque la narrativa temporal ahora te promueve indicadores comparables, te promueve horas trabajadas, te promueve tareas terminadas, te promueve dinero generado. En realidad eso facilita compararte con otras personas y sentirte inferior si tu uso del tiempo no luce igual de eficiente o no luce mejor para que para ti tenga sentidos, ¿no? Alguien probablemente que se dedique 3 horas a pintar puede ser visto como improductivo frente a quien responde 100 correos porque probablemente eso ahora sea el hegemón del éxito, ¿no? Pero 4, probablemente entonces hay una internalización de la culpa y la autoexigencia, ¿no? Creo que es algo que Ibar te explicaba, ¿no? Cuando se predomina la lógica del tiempo oro, las personas probablemente se autocensuren, probablemente sienten que sus actividades no son válidas si no generan utilidad visible. Esto genera en realidad un choque interno, ¿no? Aunque probablemente alguien sepa que necesita hobby, que necesita descanso, que necesita realizar la mejor de sus espiritualidades, que necesita seguir con su inconsciente, probablemente ahora lo perciba como pérdida de tiempo y eso hace que la coerción cultural, cuando hay un marco cultural invisible, incluso si racionalmente alguien quiera definir su propia productividad, la presión social, la presión económica, la presión cultural lo empuja a priorizar actividades que son objetivamente productivas, no en términos propios, sino en términos contracturales.
Pero eso hace en realidad que probablemente ahora no hay un bienestar en sí mismo, sino probablemente sea un medio, ¿no? Hace que priorices otras etapas de tu vida, así que no consideras que exactamente el ser humano no es alguien que exactamente predomine una Alta. cosa sobre otra, sino que es lo suficientemente pensante como para poder predominar otros tipos de cogniciones que puede llegar a tener, que no necesariamente sean maximizar y optimizar el tiempo en sí mismo. Pero dime antes. Dame los 15. Acá. El problema es que de mi lado tengo a las personas y de tu lado también tienes las narrativas que te obligan a trabajar. Porque adivina, quieres comer, adivina porque quieres hacer las cosas. Lo que importa en el debate es la valorización que tienen las personas. Por la misma razón que valoramos a Bullón o a Mau, porque son personas que lograron muchas cosas, es por la misma satisfacción que tienen las personas cuando logran algo más adelante. Ok, pero es básicamente lo mismo, o sea, igual sigues cayendo en fases de productividad o en fases de que las personas tienen asimetrías diferentes, ¿no? Por la misma razón de que valoramos a Mao es porque consideramos que ha tenido mayor cantidad de productividad y mayor cantidad de horas extras trabajadas para poder obtener el rendimiento actual en debate que ha obtenido. Entonces, prácticamente estás valorando lo mismo dentro de tu mundo y estás predominando esa cultura. Eso quiere decir que al final lo único que haces son que tengas que rendir sí o sí, que tengas que atender ese estándar de éxito y que te exija a maximizar esta cantidad de productividad, incluso en detrimento de otras cosas, que puede ser incluso tu salud, que puede ser incluso la normalización de la disponibilidad, ¿no? De que siempre probablemente tenemos que estar conectados, siempre probablemente tenemos que estar disponibles, porque ahora no tenemos un límite entre el trabajo o entre la vida privada, en que el descanso deja de ser legítimo cuando se interpreta como improductividad o cuando se interpreta como falta de compromiso, ¿no? Cuando hay cambios constantes en el mercado, cuando por ejemplo ahora el cambio tecnológico está avanzando, cuando el cambio comercial está avanzando, y ahora lo que se mide más que todo es generar pues mayor cantidad de aprovechamiento, generar mayor cantidad de actualizaciones para que esto sea un ciclo infinito de autoexigencia, ¿no? Entonces hay que notar de que hay un impacto de esa distorsión. El primero es la pérdida de decisión de que probablemente ahora las personas dejan de definir qué es bienestar o qué es felicidad según sus propios valores, según sus propios parámetros impuestos. Segundo es la insostenibilidad de cuando la vida bajo exigencia constante no se puede sostener a largo plazo, donde aparecen probablemente burnout, enfermedades o crisis de salud. Tercero es la competitividad excesiva, cuando probablemente la mayoría de las personas empieza a compararse unas a otras y cuando el tiempo se convierte en una carrera contra otros y esto erosiona la cooperación y probablemente prioriza el individualismo. Cuarto, la presión personal cuando se exige o cuando se genera una autoexigencia y el tiempo nunca parece suficiente. Y quinto, la individualización de la culpa cuando se optimiza el tiempo y las personas consideran que ahora son culpables por no generar mejores tiempos. Creo que hemos ganado este debate. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese discurso y para cerrar el debate llamamos a Andrea de bajada oposición. Un minutito, voy a cambiar mi internet porque he estado teniendo problemas con el internet. Ok, ya está. Comienzo mi discurso en 3, 2, 1. Creo que cuando una persona reconoce que su tiempo en la Tierra es limitado, convierte cada minuto en un recurso escaso del cual debes aprovecharlo, ¿verdad? Esto genera una búsqueda intensa de experiencias significativas. Lo que parecía esencial, como trabajo excesivo, etcétera, pierde el valor frente a relaciones, recuerdos, etcétera. Noten cómo esto hace que las personas dejan de posponer porque entienden que el futuro no está garantizado y este deseo de dejar huella vuelve el motor de sus decisiones porque reconocen que la memoria de otros es un modo de vencer a la muerte, ¿verdad? Cuando se reconocen que son limitados, los individuos buscan fortalecer sus lazos familiares y amistosos porque trascienden al individuo, porque lo banal se transforma en algo extraordinario, ¿verdad? Noten cómo cosas como conversar en el atardecer y ese tipo de cosas adquieren un peso desproporcionado. Lo que sucede, y el mayor problema en general con mi alta, es que habla de una comparativa no probada, porque ellos dicen, vas a disfrutar de tu vida y ya, pero por favor revisen sus notas. Nunca explican cómo las personas
ven la forma de ver su tiempo en la Tierra limitado y por qué por ende quieren disfrutarlo al máximo. Sin esta explicación, que es fundamental, no podemos comprarnos ninguna de sus ideas y sobre todo de impactos de cómo es que las personas pueden realmente y por qué es más provechoso para ellas que vean y que quieran disfrutar su tiempo en la vida, porque no entendemos por qué lo ven de esta manera, ¿verdad? Creo que explicación que se traía en base a cómo las personas ven esta narrativa lo traía Alta de Gobierno, pero creo que ya estaba lo suficientemente refutado por Viviana. Para seguir con la diferenciación, creo que hay algo fundamental. Su caso es muy poco comparativo. Creo que sus respuestas también son inefectivas, ¿verdad? Porque noten, para aclararlo, el primer discurso es extremadamente difuso, no presenta realmente cuál es el caso, solamente son explicaciones al aire que nunca conectan y nunca llegan a un link lógico, ni siquiera presentan y no son claros cuáles son sus argumentos. Creo que el segundo presenta la línea, pero al no tener una construcción previa queda al aire y con varios mecanismos que no son suficientes para llenar su carga de prueba, ¿verdad? Creo que las cosas que te explica Viviana, entonces traemos una extensión de análisis donde traemos cosas fundamentales para poder realmente entender cómo se plausibiliza el caso de oposiciones en la comparativa, ¿verdad? Cómo habla de cómo para algunos será, o sea, cómo es muy difícil y diversa la forma de ver la vida, cómo puede ser trabajar, crecer, pasar el tiempo en su familia, cómo la población la recibe de acuerdo a sus valores, cómo se reduce el consumo innecesario y cómo esto genera una exigencia social, cómo los ciudadanos no aceptan la burocracia ni la explotación laboral y cómo esto desenmascara la manipulación y cómo reordena estas prioridades vitales. Segundo, cómo habla de lo productivo según sus valores, etcétera. Entonces, creo que todas las explicaciones y los mecanismos de cómo es que esto afecta y cómo se ve la narrativa en la materialidad de las personas que presenta Viviana, que son muy diversos, mucho más de los que acabo de decir, son fundamentales, sobre todo para una carga tan fuerte que se pone muy alta, que nunca logra lidiar y que hace que el caso se vea muy vulnerable a ciertas respuestas, ¿verdad? Creo que la única forma de resolver esto están con los mecanismos y las ponderaciones y los impactos que realmente te trae Viviana en su discurso. Vamos a empezar con el caso de Alta de Gobierno. Creo que el caso de Alta de Gobierno, y noten el POI que le hace Gonzalo a Viviana, literalmente no sé la refutación, porque su caso es las personas son felices, o sea, son como infelices porque están obligadas a ser constantemente productivas, entonces esto es malo porque ahora van a vivir su vida. No lidian con la idea de que debes de trabajar para vivir y creo que más bien su caso es dañino para las minorías. Estas refutaciones también son un criterio de diferenciación porque no salen en ningún lado de mi Alta, porque noten que si estas personas tienen que trabajar y tienen que trabajar sí o sí y es en el mundo de Alta de Gobierno, dejo de trabajar para pasar tiempo con mi familia o veo videos y probablemente pierdo mucho dinero, me encuentro en una situación peor porque ahora me siento culpable porque ya no puedo mantener a mi familia, etcétera. Lo que esto hace es que probablemente necesite volver a trabajar o seguir trabajando mucho, pero aquí la diferencia es la siguiente: en oposiciones la sociedad te valida, ¿verdad? Te dice que está bien, que tu familia no te juzgará, te apoya porque reconoce que lo haces por mejorar tu situación, tus amigos y tu familia, y te dice que está bien que trabajes, etcétera. En gobiernos la sociedad te juzga porque te dice, oye, ¿cómo no vas a pasar tiempo con tu familia? ¿Cómo no te vas a dar tiempo para ti? Tienes a tu esposa y a tus hijos juzgándote constantemente. Este impacto es peor que el de mi Alta porque ellos solo explican que lo necesitas para sobrevivir, pero nunca explican cómo en la comparativa ahora estas personas se ven juzgadas cuando tienen que hacer este tipo de cosas y pierden los pocos mecanismos que tienen como este aval social, ¿verdad? Noten que incluso en la comparativa no probada y o sea, y con su mala lectura del debate de Alta de Gobierno, igual les ganamos porque bloqueamos su mayor impacto, que es el hecho de dónde las personas como se sienten mejor. Creo que cuando explicamos que las personas cuando ya no tienen este mecanismo, este aval social de que está bien que necesiten trabajar y ahora se ven juzgadas, creo que se ven muchísimo peor y son muchísimo más infelices en la comparativa. Creo que es una muchísima mejor explicación. Vamos entonces con el caso de Baja de Gobierno. Baja de Gobierno nos dice explotación laboral. Creo que las personas deberían poder decidir. Creer que el tiempo es limitado y necesitas disfrutarlo al máximo hace que puedas decidir porque te enfrentas a disyuntivas claras que quieres hacer con tu vida y cuál es el siguiente camino a seguir. Pero estas decisiones no están tomadas en el abstracto porque noten cómo estas decisiones se ven libres, o sea, estas decisiones libres se ven en la comparativa, ¿verdad? Como tengo la idea de que el tiempo es limitado y no tengo esta necesidad de prolongarlo y disfrutarlo al máximo, suceden varias cosas. Primero, en su mundo, sí le das paso a estas ideas mundanas del capitalismo como consumir y gastar todo tu dinero porque no reconoces que tu tiempo es limitado. Entonces, si mi tiempo es ilimitado, voy a hacer lo que se me da la gana sin pensar trascendentalmente qué quiero hacer con mi vida, ¿verdad? Consumir sustancias cuando eres joven porque no me importa reducir mi tiempo en mi vida. Fumar mucho porque no me importa reducir mi tiempo en mi vida. Pero a nivel de personas no se ve así, ¿no? Si no reconozco el tiempo limitado en mi vida y si tengo menos incentivos para, por ejemplo, pasar tiempo con mi familia, descansar, etcétera, porque probablemente soy un joven de 20 años y yo no reconozco que no solamente mi tiempo en la vida es limitado, sino el de mis familiares, etcétera. Entonces no tengo incentivos para realmente pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Creo que esto ya te lo explica Viviana con la idea de que las personas no son 100% sentimentales.
Si no pienso que el tiempo en la Tierra es como limitado, entonces no tengo esta idea de compartir con mi familia porque mañana no pueden estar, compartir con mis abuelos porque nos queda poco tiempo. Solo pienso en mis placeres inmediatos o trabajar más para poder consumir más porque reconozco que esto no es crucial con lo que hago, o sea, que no es crucial lo que hago con mi tiempo en la Tierra. Creo que entonces lo que sucede son varias cosas y lo que mis refutaciones hacen en el debate son varias cosas. Primero, voltean los impactos que tratan de traer ambos gobiernos en base a cómo las dos cosas, ¿no? Cómo las personas ven su vida y por qué solamente se priorizarían como los placeres mundanos, etcétera, o como no pasar tiempo con su familia y no disfrutar de las cosas. Creo que es al revés. Creo que cuando reconozco que mi tiempo en la vida es limitado, piensen en las personas que están, por ejemplo, a punto de morir, como saben que su tiempo va a acabar ahorita, entonces buscan disfrutar al máximo, dejan sus trabajos, pasan tiempo con su familia. Eso es lo que hace cuando una persona reconoce que no le queda tiempo en la Tierra, busca disfrutar al máximo. Entonces creo que probamos que ese punto está de parte de oposiciones, pero segundo, también demostramos cómo incluso jugando en su comparativa súper injusta, para aclarar, en el que el mundo de oposiciones es sobre explotación y nos vamos a morir, como por lo menos tenemos, igual si lo necesitamos, como por lo menos tenemos validación y mecanismos que nos hacen sentir mejor a algo que es que es un costo de oportunidad que en ambos lados tengo que asumir. Creo que igual estas refutaciones ayudan a ganar y darle posibilidad al caso de oposición y ya. Muchas gracias por ese discurso y muchas gracias a todos los equipos por el debate. Con el panel nos vamos a deliberar y volvemos en unos minutos.